déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, analista, galardonado con el Premio Locución Nacional 2022 en nuestro país, columnista del diario Basta, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y hoy acusado ante el presidente Andrés Manuel López Obrador de andar de bravucón. Ya le dije a Temoris Greco, ya le dije a Ernesto Ledesma que no sigan porque me va a regañar el presidente. Dios mío, sí. Perdón, eso lo dejamos para otro momento, mi querido Ricardo, porque luego dicen que tú y yo, tú eres el tejedor y yo soy el centro de los ataques. Bueno, en fin. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Un gustazo saludarte, querido Vicente, público memorioso. Pues sí, ya me fueron a acusar, porque dicen también, dice Temoris Greco, que soy el perrito de Vicente Serrano. Vaya cosa. Y uno les responde a esas bravatas y lo llaman a uno bravucón. Nos dicen de todo, nos injurian, nos mientan las madres, nos llaman cobardes, perritos, tejedores, etcétera, pero apenas uno les dice una pequeña ironía, los toca con el pétalo de una crítica y se vuelven locos, se vuelven desquiciados, empiezan a llorar, ya quieren el mecanismo porque no les vayamos a dar unos zapes. Es una ridiculez. Pero hablemos de cosas verdaderamente trascendentes, querido público memorioso, porque usted sabe muy bien que tras el accidente ocurrido el sábado pasado, y lo hemos platicado y lo hemos analizado vastamente en la línea 3 del metro, han surgido cualquier cantidad de señalamientos que apuntan a que esta tragedia podría ser un acto intencional realizado con tintes políticos. Incluso se ha hablado de boicot, se ha hablado de sabotaje. Nosotros aquí hemos sido muy responsables y no hemos hecho ese tipo de señalamientos, pero ya no se puede tapar el sol con un dedo. Hoy mismo, en la conferencia mañanera, usted ya lo vio, ya lo escuchó, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que están ocurriendo episodios fuera de lo normal en las instalaciones del metro. De hecho, la jefa de gobierno le pide una disculpa a la fiscalía y dice, lo voy a decir, la policía de investigación encontró cajas negras, las estaban sacando en una camioneta. Y uno se pregunta aquí en este punto, ¿quién demonios las puso ahí, en esa camioneta? ¿Quién o quiénes estarían interesados o interesadas en llevarse esas cajas negras? Por ese motivo, se entiende la preocupación de Claudia Sheinbaum, porque asume su responsabilidad y lo dice con todas sus letras, porque he leído en columnas, en redes sociales, que ella no asume su responsabilidad. Hoy lo dijo en la tribuna más importante de comunicación en México, en la mañanera. Sí asume su responsabilidad y con ello anuncia que para proteger a los usuarios, a las personas en el metro, la Guardia Nacional vigilará las instalaciones del gusano anaranjado, como le decimos los capitalinos y las capitalinas cariñosamente al metro. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, usted encontrará a la Guardia Nacional. Ahora bien, los señalamientos de un posible boicot, y se lo platicamos ayer, han recaído sobre un personaje bastante siniestrón, Fernando Espino Arévalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Aquí a mí sí me interesa mucho hacer énfasis en eso. No vamos a ceder a las suposiciones ni a los barruntos de que Espino Arévalo haya querido perjudicar, haya querido dañar a la imagen de la jefa de gobierno. No vamos a ceder a eso. Lo que sí podemos decir, lo que sí podemos señalar es que este personaje sí ha servido para otra cosa, para dejar al descubierto la red de corrupción, la red de nepotismo que desde hace sexenios, que desde hace décadas ha ido tejiendo este sujeto que, como le hemos informado, este año cumple 45 años enquistado como líder del sindicato del metro. Hace un momento, Camila Martínez hablaba
de Miguel Ángel Mancera, que no había puesto atención al metro, y en efecto así fue. Aquí ella decía que no se había dado mantenimiento, que no se había dado presupuesto, y en efecto, sí había, aquí yo debo decir, en honor a los datos duros, que sí hubo presupuesto y hubo bastante presupuesto, y no solamente hubo bastante presupuesto, sino que usted recordará perfectamente que entre Miguel Ángel Mancera, Joel Ortega, que era en ese momento el director del metro, Fernando Espino, lograron estrechar una relación muy, muy jugosa en términos económicos. De hecho, y lo tenemos que subrayar con marcador rojo, Mancera y Espino en particular fueron quienes idearon crear este polémico fideicomiso se llamaba Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo, conocido por sus siglas de FIMetro, pues era un absoluto desgarriate señalado una y otra vez por los escasos críticos que tenía en ese momento Mancera como un elefante blanco. Ahora, pese a que las cifras del gobierno mancerista hablaron de una recaudación de poquito más de 2,700 millones de pesos, lo cierto es que no fue así. Lo cierto es que hubo muchos millones que desde el momento en que se inició, que fue en 2014 hasta 2018, es decir, 4 años de recaudación dieron cifras millonarias que ayer en el reportaje que le presentamos aquí en exclusiva en Sin Censura y que yo les invito a que lo vean, dimos puntualmente esas cifras. Ahora, la pregunta es, y sigue siendo, ¿a dónde fue a parar ese dinero que supuestamente pretendía ser invertido en obras de mejoramiento, no solamente en una línea, sino en las 12 líneas del metro? Ese es el misterio que no han querido revelar estos personajes. Mancera extraviado en su propia camisa, Espino extraviado en su ausencia, lavándose siempre la cara y las manos en los medios de comunicación corporativos. Por eso decíamos que era muy sospechoso que Pascal Beltrán del Río lo estuviera entrevistando con gran aparato en imagen en ese medio de comunicación de los Vázquez Raña. También nos parecía muy interesante que le hayan dado voz en W Radio, que le hayan dado voz en Latinos y que hayan presentado la nota con una espectacularidad que hiela la sangre. Usted lo sabe muy bien, este líder primitivo, francamente, ha sido un político saltimbanqui y va dando saltos de partido en partido sin importar credos, sin importar ideologías, solo está interesado en sostener sus ambiciones y ahora, al parecer, y a juzgar por los señalamientos, está interesado en desbarrancar la enorme aceptación que tiene la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que hoy, por cierto, el presidente López Obrador también acorta a los candidatos, habla únicamente de 3, habla de Claudia Sheinbaum precisamente, habla de Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, más no menciona. Ahora mal, Vicente, esta clase de charrismo en el metro sí que ha propiciado una avería. A lo mejor no hay boicot o quizá es una imaginería, pero lo que sí ha existido es una avería, un detrimento, un deterioro y un quebranto al metro de parte de este personaje y de su séquito. Y eso hay que ponerlo en la mesa de discusión. No se puede seguir tapando el sol con un dedo. Nunca, de hecho, se ha podido. Los datos duros siempre salen y esto que menciona la jefa de gobierno de los casos atípicos que están ocurriendo en el metro, pequeños incendios, choques de trenes, permanencia de los vagones durante mucho tiempo, durante media hora, 1 hora, incluso 2 horas, que han ido ocurriendo de manera casi uno podría pensar sistemática y metódica, alertan sobre la posibilidad
de que haya una suerte de quebranto para que los reflectores vayan directamente hacia la jefa de gobierno. Así que no desestimemos estas palabras que ha expresado hoy la jefa de gobierno en la mañanera. Mi querido Ricardo, mencionaste algo que me pareció muy interesante. No sé si, de hecho, bueno, antes de esto, ¿me permites ir a la conferencia de prensa de esta alianza Va por México? Porque tomará la palabra Alito Moreno. Vamos a ver qué barbaridades dice Alito Moreno y lo conversamos, si te parece. Vamos a ver y escuchar, en vivo y en directo. Jesús Zambrano. Quiero saludar a quienes hoy nos acompañan, de manera muy especial a las y los compañeros de los medios de comunicación, pero también destaco la presencia de las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, a nuestro coordinador en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, al vicecoordinador en el Senado de la República, a nuestro senador Manuel Añorbe. Saludo con aprecio y con afecto, muy especialmente a quienes sin duda nos ayudan en el trabajo del Comité Ejecutivo Nacional, dirigentes y sectores de nuestro partido, quienes tienen la representación, el aval de la militancia de nuestro Consejo Político Nacional y de nuestra Comisión Política Permanente. Saludo también a las dirigencias que hoy nos acompañan, al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, a Eric Sevilla, gracias por estar aquí, y al presidente del PRI en el Estado de Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, gracias por estar aquí, y de manera muy especial a nuestro dirigente del PRI en la Ciudad de México, a Israel Betanzos Cortés. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y quiero significar ampliamente a los integrantes del Comité Nacional y de manera muy especial a una compañera que siempre ha estado con nosotros, solidaria, comprometida, con talento y con carácter, a nuestra secretaria general, a Carolina Vigiano Austria. Muchas gracias, Caro, por estar con nosotros. PAN, PRI y PRD somos los partidos que en el pasado hicimos y construimos la democracia en México, incluyendo sus procesos de transición y alternancia. Somos quienes apostamos a ciudadanizar las instituciones y a impulsar la creación de los organismos autónomos del Estado mexicano. Hoy, en estos tiempos de desafortunada anormalidad democrática en nuestro país, le apostamos más que nunca a la ciudadanía, un amplio elemento esencial que le brinde, le dé fuerza y fortaleza a la coalición Va por México. El rostro incluyente capaz de construir mayorías electorales que se conviertan en gobiernos plurales y no hegemónicos. Si esta alianza... Bueno, creo que ya hemos escuchado lo suficiente de Alito Moreno. Vivimos una anormalidad democrática, dice el cabrón de Alito Moreno, mi querido Ricardo Sevilla, cuando en el 2018 más de 30 millones de mexicanos dijimos a chingar a su madre el PRI y también el PAN, y anormalidad democrática. Puta madre, y lo dice Alito Moreno. O sea, a ver, mi querido Ricardo, dame tu opinión de lo que dice Alito Moreno con esto de la normalidad democrática y también lo que anuncia Marco Cortés, que será el PAN el que defina a la candidata o el candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la presidencia de la República en 2024. De entrada me parece inverosímil, querido Vicente, un personaje que habla de democracia siendo el corrupto que es, un personaje que no toma en cuenta que el pueblo de México se expresó no solamente en 2018, sino en 2012 y en 2006, y que ya no los quería para nada. De hecho, los expulsaron al PRI, al partido que representa este corrupto de Alito Moreno, lo expulsaron en el 2000, lo expulsó Vicente Fox, el PAN, ya es otra historia.
lo que viene a partir de ahí. ¿Que Vicente Fox defraudó? Por supuesto. ¿Que Vicente Fox era un ignorante? Desde luego. ¿Que Vicente Fox es un papanatas? No hay ninguna duda. Pero desde ese momento, es decir, estamos en 2023, desde hace 23 años, el pueblo de México no quiere al PRI. Le dio oportunidad a Acción Nacional de gobernar en 2 sexenios, en 2 ocasiones a este país. No hubo posibilidad, la primera llevada de manera democrática, cuando ganó Vicente Fox de manera legítima, decepcionó, vaya caradura, se fue prácticamente en el descrédito total. Después vino este sujeto alcohólico, Felipe Calderón, tras el robo con la ayuda del Instituto Federal Electoral, con la ayuda de este bodrio que se ha convertido en el Instituto Nacional Electoral, ahora con la ayuda de Luis Carlos Ugalde, también se fue en el descrédito y con las manos manchadas de sangre. Acto continuo vino el candidato de Televisa PRI, Enrique Peña Nieto, y peor la situación, o igual o idéntica. Un personaje no solamente pelele de los grandes medios de comunicación corporativos, en específico de Televisa, sino también un pelele del empresariado. En 2018 la gente acudió a las urnas de manera democrática a elegir a quien hoy es el presidente más votado, el presidente reconocido no solamente en Latinoamérica, sino en toda América. Ya vimos esta recepción y esta camaradería que hay de igual a igual entre López Obrador y Justin Trudeau, entre López Obrador y Joe Biden. El carisma no se le puede escatimar. La certeza política, mucho menos. El conocimiento sobre el trabajo político que está realizando y el gobierno que encabeza, mucho menos. Es un presidente que está saliéndole todo bien a pesar de que ha combatido con una oposición en medios de comunicación, con una oposición empresarial, con una oposición supuestamente periodística y con muchas mentiras que intentan ir en detrimento de su gobierno y que no ha sido posible. Que venga Alito Moreno y que haga esta teatralización de que, es que nosotros se incluye él en primera persona, hicimos posible la democracia y ciudadanizamos las instituciones. Por favor, lo último que tenía las instituciones en épocas del PRI era este acercamiento con la ciudadanía. Vemos a puros personajes ahí de baja laya, está incluso ahí el PRD, se han tratado de unir en realidad porque no tienen fuerza política, porque no tienen credibilidad, porque no tienen prácticamente bases, se están difuminando. El PRD está completamente desdibujado. Acción Nacional está desesperado, tiene personajes ramplones, abyectos, groseros, virulentos, como Lili Telles, como Lía Limón, como Santiago Krill, como Marco Cortés, todos estos personajes. Y qué decir del PRI, todo lo que hemos dicho y muchas otras cosas más. Así que esto es puro teatro. Detrás de ellos sabemos perfectamente quién está un grupo de empresarios encabezados por Gustavo de Hoyos y Claudio X González. Así que todo esto es puro circo, maroma y teatro, y para eso mejor ir a las luchas, querido Vicente. Buena esa, mi querido Ricardo. Grábeme, don David. Oye, Ricardo, ¿cómo cuántos millones habrá representados en estas imágenes? Ponme las imágenes, don David, de la conferencia de prensa del Va por México, la alianza putrefacta de Claudio X González. Mira, están ahí los de la mafia estos inmobiliarios del PAN. Ahí veo a Romero, el coordinador de los diputados del PAN, junto a Rubén Moreira, el exgobernador priista de Coahuila. Está, Marco Cortés. Está Josefina Vázquez Mota, que sigue después de tantos años sin darnos claridad por dónde se clavaron, en dónde invirtieron
los más de 1,000 millones de pesos que le dio el gobierno de Peña Nieto a su fundación Juntos Podemos para disque apoyar a los paisanos en Estados Unidos. Está Santiago Krill, que no se nos olviden las factureras, su hijo, los negocios, la mafia tejida por el PAN. Está el tragabalas de Chucho Zambrano, que no se le ve muy contento, por cierto. Está Miguel Ángel Mancera. Por eso pregunto, ¿cómo cuántos millones estarán representados o cuántos años de cárcel, diría la gente en nuestros chats, estarán ahí paraditos juntos haciendo fuerza, mi querido Ricardo? Pues fíjate, querido Vicente, que estos personajes sí representan a un buen número de ciudadanos y ciudadanas, yo diría que sí, millones, pero indignados ante la ratería, ante la sevicia, ante los contubernios, ante los golpes bajos, ante los gestos antidemócratas, ante el nepotismo. Sí hay mucha gente que nos sentimos representados en el enojo, en la indignación contra estos sujetos que tuvieron a México de rodillas, que han utilizado la política como una empresa privada y que, pues bueno, ya vemos en el caso de Alito Moreno, con ayuda de Laida Sansores, que lo ha desnudado, la clase de contubernios que tenía, no solamente con otros políticos, con empresarios. Fue el caso del dueño de Cinépolis, por ejemplo, pero no solamente fue él, sino que además con el dueño de Radio Fórmula, que le hacía entrevistas a modo y que le preguntaban, ¿y con quién quieres ir? ¿Quieres ir con Denise? Con quien tú quieras, porque te vamos a hacer un paquete a la medida. Esa era la clase de truanes. Entonces sí hay muchas personas representadas, pero en el enojo y en la indignación contra estos sujetos. ¿Cuántos años de cárcel habrá ahí? Yo diría que ya no cientos, sino miles. Me preguntaban ahorita por WhatsApp, es que mencionaron ahí a un tal Sevilla. Nada que ver, porque yo ni lo conozco, ni lo topo, ni nada que ver. Por si acaso, imagínate, vas a salir sobrino de un malandro, ¿cómo dicen? Perrito de Vicente Serrano, tejedor de... No, pobre, estás cabrón, Ricardo. Oye, a ver, ya para ir cerrando, dos cositas, dame tu opinión. Grábeme, don David. Anuncian en la conferencia de prensa del Va por México que el PAN será quien determine la candidata o el candidato para la jefatura de gobierno y para la presidencia de la República en los procesos electorales. ¿Ya te imaginaste, mi querido Ricardo? Esto va a estar muy interesante, así como la arena estaba de el Cavernario Galindo contra Blue Demon, el Santo y el Bulldog, y va a salir, no hombre, cada gladiador y gladiadora. Imagínate, por la jefatura de gobierno, Sandra Cuevas contra Lía Limón, o contra el alcalde, hijo del machetero aquel, el señor de la taquería, contra los del cártel inmobiliario. Imagínate el agarrón entre mafiosos, entre malandros, con mucho respeto, Sandra Cuevas, la de las pelotas con billetes pegados. Sandra Cuevas, la que se fue a hacer un video ahí con el accidente del metro de Background. Lía Limón. No, es que no me lo imagino. Eso por la jefatura de gobierno. Y luego, por la grande, imagínense el agarrón. Lili Telles, Santiago Krill. No, pues me imagino que ha de estar muy encabronada también Beatriz Rangel, porque levantó la mano y ahora sabe que el PRI la traicionó, le clavó un puñal por la espalda a la exembajadora de México en Brasil, esta priista de hueso colorado que levantó la mano y ahora se entera en conferencia de prensa que el PAN decidirá a la candidata o el candidato para el 2024. Híjole, estoy muy preocupado porque yo creo que se va a poner mejor que serie de Netflix lo que viene rumbo a la definición de los candidatos y candidatas
en esta oposición putrefacta, mi querido Ricardo, ¿eh? Sí, definitivamente, y tienes mucha razón en hacer la equiparación con la lucha libre, porque sí se van a venir los trancazos bien y bonito, pero fíjate, hablando en términos luchísticos y haciendo estas metáforas, López Obrador sería lo equivalente al santo, al enmascarado de plata, y siempre que el santo subía al ring acompañado de quien fuera, del Huracán Ramírez, de Tonina Jackson, de Blue Demon, del Rayo de Jalisco, de quien sea, siempre ganaba. Entonces, si López Obrador decide acompañar a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, me parece que ese va a ser el equipo ganador, y todos los demás serán el equivalente a los villanos, a los misioneros de la muerte. En el caso de Lili Telles será el equivalente a Marta Villalobos. En fin, personajes rudísimos que van a utilizar botellas, fichas, sillazos y toda clase de rudezas para poder ganar en la preferencia del público, pero lo único que va a hacer la gente es disfrutar de este show, pero en el momento de la seriedad, en el momento en que se acabe toda esa parafernalia, va a ir muy tranquilamente el pueblo de México a votar, estoy completamente seguro, para que continúe el proyecto de transformación que ha encabezado durante este sexenio el presidente López Obrador. Anuncia que le faltan aproximadamente 1 año, 8 meses para ya terminar su periodo. Se ha ido francamente como el agua, porque no hemos tenido descanso, hemos tenido también que combatir brazo a brazo, también en relevos australianos, contra la desinformación, porque ahora resulta que también medios que se suponían afines, no solamente los medios de comunicación corporativos, pues nos dicen que como si fuera eso un pecado, que apoyamos la transformación de México. Por supuesto que en mi caso sí apoyo la transformación, desde luego, y sí tengo varias máscaras en mi haber. Sigo con mi metáfora luchística y ya se la quité al propio Enrique Krause, ya se la quité a Aguilar Camín y se la voy a seguir quitando, y ahí tengo mi colección de máscaras y de cabelleras también. Bueno, yo creo que ya no te da para cabellera contra cabellera, maestro. Pues me dejo la barba y la apostamos. Oye, Ricardo, pregunta Toño si en esto de la lucha libre el 1000 máscaras terminaría siendo Ricardo Monreal. Podría ser, porque no se quiere retirar el 1000 máscaras después de haber sido una leyenda, pues ahora sigue que quiere seguir luchando. En fin, estos personajes ya están delirantes, pero gran metáfora la de la lucha libre. Se va a venir ruda la cosa, pero hay que estar muy alertas y sobre todo enfocarnos en lo sustancial, que es en los proyectos que vayan a presentar los precandidatos, y usted va a tener la última palabra, si desea que sea, en el caso de los continuadores de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, o el que se vaya a sumar, él o la que se vaya a sumar. Revise, público memorioso, que los programas políticos que ellos piensen desarrollar vayan en concordancia con el beneficio del pueblo de México, y los otros, pues ya sabemos que pueden presentar cualquier cosa, pero siempre va a ir la mentira por delante. Y precisamente para cerrar, Ricardo, yo siempre abusando de tu tiempo y de tu confianza, grábeme, don David, Ricardo Monreal, el 1000 máscaras de la política mexicana, dice que quiere ganar a la buena, que ya reflexionó porque, como había prometido que en diciembre definía si se iba o no, pues ahora en enero dice que no se va de Morena, que se queda en Morena. Pero qué triste caso el de Ricardo Monreal. Apenas ahora que da vuelo la noticia de que Ricardo Monreal decide quedarse en Morena, el presidente en la mañanera le da así como una cachetada guajolotera. Diríamos en inglés, Toño y yo, un bitch slap, así gacho. Porque Ricardo Monreal asegura que no se va de Morena y que buscará la buena la candidatura presidencial del 2024. ¿Y qué dice el presidente en la mañanera? Pues hay gente muy capaz. Ahí está
Claudia Sheinbaum, ahí está Marcelo Ebrard y ahí está Adán Augusto López Hernández. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, dirá, ya ven que no hay piso parejo, ya ven que me dan con el látigo en Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo el presidente. No estoy exagerando. En el momento en que Ricardo Monreal anuncia que se queda en Morena, ahí te hablan, Ricardo, y no Sevilla. Ahí te hablan, Ricardo Monreal, en Palacio Nacional, el preciso. Échalo, David. Pensando en el relevo hacia adelante. Son los de más experiencia, porque el noble oficio de la política requiere de cabeza, de corazón y de carácter. No cualquiera. Y ya hemos dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, de lo mejor que hay en el país, están Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, con mucha experiencia, muchísima. Porque no se trata de gobernar un país y llevar a cabo una transformación o darle continuidad a una transformación solo porque somos actores o periodistas o tenemos alguna fama o tenemos buena presencia y como somos amigos de los que manejan los medios de información, nos van a hacer famosos. ¡Auch! Nos van a introducir al mercado. Que se ponga el saco a quien le quede. Pero ¿sabes qué, Ricardo Sevilla? Acabo de descubrir que Toño estaba equivocado. Ricardo Monreal no es mil máscaras en esto de la comparación o esto que estamos haciendo, metiendo a todos en el ring como en lucha libre. No, Ricardo Monreal es en realidad dos caras. Entendió el que entendió. Y si el presidente, como dices tú, es el santo, el enmascarado de plata, pues con estas declaraciones le aplicó la de a caballo. Híjole, mi querido Ricardo Sevilla, lo mejor de la política. Adán Augusto López Hernández, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y no se dice preocupado el presidente por la sucesión presidencial, teniendo a estas tres figuras, tres comprometidos con su proyecto de nación, de transformación de nuestro país. Tu reflexión para cerrar, Ricardo. Pues te corrijo, querido Vicente, no creo que sea dos caras, que era además hermano de mil máscaras, sino que es Carmelo Reyes, 100 caras. 100 caras y una mezcla también con el también zacatecano, el perro aguayo, don Perro Aguayo Damián, que era zacatecano, así que es una mezcla muy rara, Ricardo Monreal. Definitivamente sus rudezas no van a capitalizar a su favor. Y es algo muy interesante, no porque sean famosos ni porque sean periodistas, y eso descarta simple y sencillamente a Lili Téllez, la periodista. No porque se vistan del Jedi o caballeros del Jedi, ni porque se coloquen una máscara, van a estar ahí.
descarta a Ricardo Monreal, no porque tengan alguna fama, porque pateen el balón, porque descarta a Cuauhtémoc Blanco. Es decir, se trata de seriedad y en esto no podemos coincidir más con el presidente López Obrador. Hay que gobernar un país a mexicanas, a mexicanos que necesitan de programas sociales, que necesitan de apoyos directos, que necesitan de transparencia, que necesitan de equidad. No puede llegar cualquier hijo de vecina o de vecino a tratar de ganar elecciones para gobernar un país simple y sencillamente apostando al cotorreo, al carisma, a la fama. No, necesitamos políticos profesionales con gran experiencia y ya se va cerrando, ya queda una terna, de acuerdo con lo que presenta el presidente López Obrador, 3 personajes en la arena. Ya se había subido una multitud al ring y ya se van descalificando, van saliendo del ring y pronto saldrán de la arena. Ahí en el encordado quedan Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Así que ya iremos viendo cómo se van perfilando, porque ya están preparando motores para la sucesión presidencial y ahí está la anuencia del presidente López Obrador y nosotros muy atentos a la información, querido Vicente. Claro que sí, Ricardo, pues hay que estar al pendiente de tus espacios en YouTube, tus columnas en el periódico, tus comentarios en redes sociales. Te pido por favor que cerremos invitando a la gente que nos ve en Sin Censura. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganos, necesitamos esa fuerza, ese tesón para combatir a los rudísimos de 7 suelas. Síganme por favor en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, en YouTube, en mi columna en Diario Basta, ya la compartimos en redes sociales y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana y de donde somos colaboradores de hueso colorado, que no perritos falderos. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. Si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Muy bien, te mando un abrazo, maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Antes de ir con Renata y con Víctor,